Hola, ¿qué tal, amables amigos? Nos da mucho gusto estar una vez más con ustedes a través de Realpolitik Televisión Oaxaca en este principio de semana con los temas y análisis de lo más trascendente de estos días bajo el acertado concepto de nuestros periodistas más destacados a nivel local y nacional en este 1 de marzo de 2021. Gracias por acompañarnos. Este es el editorial de hoy de Realpolitik Televisión. Este mes de marzo se cumple un año del primer caso de contagio por la pandemia del COVID-19 en México. A lo largo de este tiempo, más de 2.800 oaxaqueños han fallecido y rebasamos los 40,000 contagios. Amigos, familiares y conocidos han sucumbido frente al dolor de muchas familias. Decenas de hospitales se han saturado ante la cantidad de pacientes que han tocado sus puertas en busca de alivio. Muchos de ellos pues no lo han logrado. El nuevo coronavirus, que en un principio fue minimizado por el gobierno de la cuarta transformación, ha cobrado la vida de más de 180,000 mexicanos. Frases como "ya domamos la pandemia", "aplanamos la curva", "detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo", o "hay que salir y abrazarse", entre muchas otras que salieron a la luz pública. Tuvo que salir la Organización Mundial de la Salud a exigir mayor seriedad al gobierno mexicano. En opinión de los especialistas, la pandemia ha sido manejada de manera errática, de forma superficial, ante un gobierno que se ha cerrado materialmente a corregir el rumbo. Sin embargo, también ha contribuido la apatía, la indolencia, la irresponsabilidad ciudadana con reuniones, fiestas clandestinas y bailongos, contribuyendo a elevar de manera brutal los contagios y decesos. Este ha sido nuestro editorial de hoy en Realpolitik Televisión Oaxaca. Vayamos ahora a los temas informativos, el análisis y la crítica de nuestros especialistas sobre lo más trascendente que ha acontecido durante la semana. Bueno, pues Colmenares Páramo, el regador regado, con su propio informe de la Auditoría Superior de la Federación. Ni él solo sabe auditarse. Félix Salgado Macedonio, candidato al gobierno de Guerrero, aspirante a convertirse a otro gober precioso. Peligrosa alerta para los migrantes hasta el istmo de Tehuantepec. Félix Salgado Macedonio, vetado por Morena ya a la candidatura de Guerrero, como ya dijimos, por querer imitar precisamente al gober precioso. Qué bueno que Morena ya actuó. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, un caso tras bambalinas y uno más de 4 anteriores con posibles nexos con el narco. Las obras de pacotilla al vapor e inservibles en calles y avenidas por parte de presidentes y agentes municipales ya están a su máxima velocidad para ganar votos en estas próximas elecciones. Estos y otros interesantes temas de lo más impactante y trascendente de la semana, sin faltar, por supuesto, lo que ha sucedido detrás del séptimo arte, aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación, el campeón de las regadas oficiales, le pisó el callo más hinchado al presidente. Su informe del gasto público lo escribió con el dedo con más ampollas en lo referente a la erogación en la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Ciertamente que sobre estos casos existen miles de razones para censurar y criticar severamente al gobierno, en virtud de que cuando la cuenta pública cae en desequilibrio ante las otras prioridades que el país necesita más urgentemente, como fue el contenido del informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación, que, como ya se sabe, todo ese deterioro del contenido apuntó en gran medida al enorme gasto de más de 330,000 millones de pesos como resultado de la cancelación del aeropuerto de Texcoco para construir con diferentes ventajas el de Santa Lucía. Ciertamente esto, como ya dijimos, es criticable y en su caso debía corregirse por parte del gobierno de López Obrador. Pero aquí lo más enchilado del chile de árbol. La situación es que fue el propio mandatario quien, como dijera el periodista Juan Ramón Díaz Juárez, columnista del Financiero, quien encorajinado se fue sobre la yugular del titular de la Auditoría Superior de la Federación
David Colmenares Páramo, luego de que éste exhibiera públicamente la serie de irregularidades en torno a los proyectos presidenciales del Tren de Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Texcoco. Obrador también arremetió en contra de Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, quien abiertamente se ha negado a auditar. Como siempre, el titular del Poder Ejecutivo, totalmente enchilado, aseguró que él tenía otros datos y denunció que el oaxaqueño Colmenares Páramo estaba proporcionándole piedras a sus adversarios para golpear a la Cuarta Transformación. Es casi seguro que los días de David Colmenares Páramo están contados frente a la Auditoría Superior de la Federación, si no es que hasta la mención de esta nota ya se haya ido a la calle con todo y sus chivas y su jaula del perico. No cabe la menor duda que con esta garrafal metida de pata le pisó muy fuerte los callos al presidente Obrador, además de que Colmenares Páramo pues no tiene antecedentes de ser muy inteligente como funcionario desde que llegó a Oaxaca con la camisa y la corbata raídas, pidiendo ser cobijado por Eladio Ramírez López, entonces gobernador del estado. Pero en el otro lado de la moneda, en un principio el citado documento de la Auditoría Superior de la Federación puso a dar brincos de felicidad a un conocido y muy vulgar payaso de circo barato, irrespetuoso y majadero, quien de una manera por demás repugnante manipuló la información o esta información, colgándose el membrete de periodista de pantomima, y me refiero al chiringotero de carga callejera Broso, Víctor Trujillo, quien siempre se ha destacado por ofender con sus frases prosaicas en doble sentido al noble auditorio que merece pues la más absoluta consideración, como son mujeres y niños, a través de un medio que se jacta de ser orientador de la audiencia. Todo esto pues aplaudido también a su diestra por otro personaje con no muy buenos antecedentes chayotiles, como es el caso de Carlos Loret de Mola, quien continúa haciendo berrinches y pataleando con su verborrea noticiosa debido a la ausencia del gran chayote que no le llega y que ya está al borde del desquiciamiento. Pero también por otra parte, es obligado a aclarar que, como dice el refrán popular, no tiene la culpa el indio, pues nadie más que el propio López Obrador fue quien dio el sí para colocar al señor Colmenares Páramo ante una institución que le quedaba demasiado grande, como a Tontín, el de los 7 enanos, cuando se pone el saco y le sobran las mangas. Pero lo más sorprendente de este caso es que el PAN le está ofreciendo todo su respaldo al señor Colmenares después de que este fue priista de hueso colorado, luego morenista, y ahora lo acoge a sus amorosos brazos el partido del joven iluminado por los dioses Marquito Cortés. Tal parece que lo que importa en este caso al PAN es pescar soldados desertores del ejército enemigo para su lucha electoral y reciclarlos para aumentar la bola. Más claro ni el agua. En otros temas, y continúa pues el carrusel de la selección de candidatos con otro imitador, como ya dijimos anteriormente, del Gober Precioso. Y ciertamente, aunque la Comisión de Honestidad de Morena ha detenido el proceso, sin embargo no ha podido frenar la candidatura a gobernador del estado de Guerrero de otro egresado de la escuela del Gober Precioso. Me refiero a Félix Salgado Macedonio, candidato con padecimientos sexuales febriles, acusado de violación y acoso de estos mismos términos. Personaje que se sigue defendiendo como gato boca arriba para postularse como mandatario de Guerrero. Por fortuna, y ya finalmente Morena logró la reposición de la selección de candidatura en ese estado. La última ocurrencia que podría surgir del frustrado personaje es que se lance como independiente, como muchos otros peces gordos de gran cola que la arrastran levantando polvo sin poderla ocultar, porque en otras líneas no olvidemos que en estos temas también se ejerce la corrupción electoral, corrupción de candidatos, corrupción de partidos y en ocasiones besos y apapachos del propio INE, institución que muchos anhelan ya que desaparezca, pues fue creada por el innombrable señor Salinas de Gortari. Pero al final del camino, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Usted tiene la última palabra.
En redes sociales opinan que si Rosario Robles viviera en China con lo de la estafa maestra ya lo hubieran fusilado, y si fuese en Irán ya la hubieran lapidado a muerte, pues ahora paradójicamente se siente víctima de la injusticia y también perseguida política. Así es la vida del avispero político en nuestro México lindo y querido. Todo apunta a que quedará en libertad. Lo que sucede es que hay que repetir nuevamente el libreto teatral, montar el escenario y arriba el telón. En otros temas de interés para nuestros migrantes, Andrés Carrera Pineda nos informa que el arribo de migrantes en la frontera sur de México hasta el istmo de Tehuantepec ha generado alerta entre los defensores de los derechos humanos, quienes advierten una posible crisis humanitaria. Con la nueva reforma migratoria que entró en vigor apenas el 15 de enero de 2021, el flujo migratorio de Oaxaca y albergues en México se ha incrementado de manera alarmante, situación que pone en peligro y riesgo la seguridad de las niñas, niños y jóvenes que cruzan por el territorio mexicano. Durante el paso por México, los migrantes enfrentan diversos peligros como es el crimen organizado, las redes de tratantes de blancas y actualmente la emergencia sanitaria, como es el caso del COVID-19. El informe denominado Los efectos de la pandemia de COVID-19 en las personas migrantes y refugiados, violaciones a derechos humanos, que han sido documentados por organizaciones defensoras y albergues en México, destaca que los albergues, particularmente aquellos que no cuentan con una infraestructura adecuada o un reconocimiento estatal, indican tener graves complicaciones para la atención de las personas migrantes durante la pandemia. Esta es la complicada situación de nuestros migrantes y en donde el sector oficial poco ha fijado su atención pese al gran peligro que enfrentan tanto alimentario como delictivo. Pues muchos son los que afirman que la investigación que pesa sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues es una más de las obras de justicia que están situadas tras bambalinas, pues ya son un buen número de gobernadores que gozan de impunidad desde 2013 hasta la fecha. Una obra que tal vez sea de 3 o hasta de 15 actos. En Tamaulipas, Cabeza de Vaca es el quinto con posibles nexos con el narco, como que esto ya se está convirtiendo en un misterioso y negro requisito para llegar a la gubernatura de un estado tan progresista. Como usted sabe, el señor Cabeza de Vaca tiene un señalamiento de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y se le acusa también de defraudación fiscal equiparada, subrayando asimismo el delito de delincuencia organizada. Incluso se sabe de buena fuente que desde hace algunos años está siendo investigado por la propia DEA. En este sentido, la Fiscalía General de la República ha solicitado a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedimiento en contra del citado Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, incluyendo lo propio como es el desafuero del mencionado mandatario estatal. La solicitud ante los legisladores para el desafuero del gobernador tiene su origen en una investigación conjunta, al menos en México, realizada por el Ministerio Público Federal y la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero de repente, como en el brindis del bohemio, una voz surgió y gritó de pronto: "Momento, compañeros, la acusación contra el gobernador Cabeza de Vaca tiene un claro tinte político electoral inaceptable y usar una mayoría artificial en la Cámara es para desacreditar y distraer la atención de los escandalosas irregularidades detectadas". Esta voz era la de Marquito Cortés, quien, desenvainando la espada de la justicia y echándose la capa de paladín al hombro, salió en defensa del señor Cabeza de Vaca, por cierto, egresado precisamente de su institución política, el PAN. Es decir, que a Marquito le parecen simples travesuras infantiles los delitos por los que se le investiga al señor Cabeza de Vaca. Solo son minucias, hombre. El proceso de desafuero afortunadamente ya fue iniciado. Porque ahora mexicanos y mexicanas, como dijera en cada discurso el señor Salinas, todos los funcionarios corrompidos ya no serán corruptos, sino más bien perseguidos políticos. Es decir, que los miembros de la Real Academia de la Lengua Española cambiarán el término corrupto o corrompido político por uno más elegante, más sedoso, más aterciopelado y tibio, que será precisamente el de perseguido político y no el de corrupto, con el fin de colocarle el traje de víctima inocente.
Ni el señor Salinas, fíjese usted bien, ni el señor Salinas, ni el señor Deschamps, ni Peña Nieto y otros peces gordos que gozan de impunidad son corruptos. No, de ninguna manera. De ahora en adelante se llamarán perseguidos políticos. Son los términos poéticos y la florida retórica que anhelan muchos deshonestos de cuello blanco. Bueno, pues por otra parte las elecciones ya están a la vuelta de la esquina y la aceleración de las obras de infraestructura están a todo vapor y a 1000 por hora en toda la ciudad y zonas conurbadas de Oaxaca, obstruyendo calles, desviaciones, excavaciones, ruido, tráfico, embotellamientos, precisamente en las horas pico, utilizando los presupuestos que les fueron asignados de tiempo atrás, pero que nuestras directas autoridades pues mejor optaron por hacer sus guardaditos, jinetearlos un poco y ya muy cerca de las elecciones acelerar las obras de una modernidad ficticia y de pacotilla por parte tanto de presidentes municipales como de agentes de colonias, en su esforzada carrera supersónica de ganar los votos en estas próximas elecciones para su amado partido. Agentes y presidentes municipales que brillaron por su ausencia durante su mandato cuando se les requería en las necesidades prioritarias, ahora en la recta final se jalonean los pellejos de los cargos de elección popular en favor de su partido, realizando obras al vapor en toda la ciudad con materiales de quinta calidad, inservibles, de efímera duración, con tal de que los ciudadanos que continuamos chupándonos el dedo nos creamos la pantomima de que son funcionarios que sí hacen grandes cosas para beneficio de la comunidad. En breve tiempo, esas obras estarán convertidas una vez más en calles destrozadas, en baches llenos de lodo, dentro de un perfecto cálculo de tiempo que ellos hicieron para cuando llegue una nueva etapa de nuevas elecciones, el camarada siguiente haga lo mismo para su partidazo. Es decir, que con el dinero de usted y de todos ellos pagan su proselitismo y su publicidad electorera. Así la historia se repite de esta manera en cada etapa de elecciones, pero como decía un conocido analista, que nuestro México lindo y querido, pese a la pandemia, la pobreza, la corrupción, los fraudes y la compra de votos, pues de todas formas somos inmensamente felices. Bendito sea Dios que así es, si no imagínese cuánta gente no hubiese ya muerto de coraje. ¿No lo cree? Pero la mejor opinión es la de usted. Ayer domingo falleció por COVID-19 Gerardo Valtierra, destacado periodista y comentarista deportivo en la empresa Televisa. Descanse en paz este destacado comentarista del deporte. Veamos ahora otro de los impactantes acontecimientos que han sucedido detrás del séptimo arte. Pues otro de los grandes misterios que se han presentado en las diversas locaciones del séptimo arte son los fallecimientos de Bruce y Brandon Lee, padre e hijo, excelentes actores de artes marciales cuyos decesos han quedado en la incertidumbre. Por ejemplo, Bruce Lee, padre, tras un profundo y extraño dolor de cabeza en el departamento de su amiga la actriz Betty Timpey, de pronto cayó en la más oscura inconsciencia de la que jamás volvió, pues cuando llegó al hospital ya era cadáver. Por lo que respecta a la muerte de su hijo Brandon, protagonista exitoso de la película El Cuervo, se asegura que la filmación de esta cinta se convirtió también en una maldición marcada por la muerte, filme que fue estrenado el 11 de mayo de 1994 y en donde las impactantes similitudes entre el actor y el personaje, el destino la selló con la fatalidad, terminando su vida trágicamente. Una gravísima y muy misteriosa equivocación. Al confundir las balas reales con las de salva, con la que aparentemente el otro actor debía asesinar al cuervo, o sea, Brandon Lee, después del disparo, Brandon cayó mortalmente herido. Todos pensaron que era parte de la actuación, pero la realidad era otra. Del pecho del protagonista del cuervo manaba una gran cantidad de sangre verdadera. Apenas ya agónico, pudo hacer una seña con la mano y poco después falleció. Fue la última escena de la citada película y también la última de su vida.
Este filme, dicen algunos, tuvo varias escenas de invocación a la muerte. No sé si usted lo crea, pero pues lo dejamos a su criterio. Este es otro de los hechos que acontecieron detrás del séptimo arte. Y bien, amables amigos, en la edición número 488 de su revista semanal Realpolitik, usted podrá leer además los artículos Genera indignación el ya chole de AMLO de Antonio Baranda, Claudia Guerrero y Jesús Guerrero, la columna periodística de Leo Zuckerman de Excelsior, el indicador político de Carlos Ramírez, además las columnas de nuestros periodistas, Escaparate Político de Felipe Sánchez, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas y por supuesto nuestra columna Picando el Avispero. Gracias por el favor de su atención a este resumen semanal de Realpolitik Televisión con la colaboración de los más destacados columnistas y periodistas a nivel local y nacional. Un resumen, información crítica y análisis de lo más trascendente de la semana. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda los invita para que nos acompañen una vez más el lunes próximo por la tarde, como siempre a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Así que le invitamos para que se cuide mucho y muchas gracias.